Lo denunció la Mesa de la Unidad Democrática hoy. 3 muertos en los últimos días en la represión contra protestas por todo lo que significa la escasez. Y después más adelante tengo algunos elementos alucinantes para hablar de esa escasez, pero primero a una imagen específica en Sucre. Hay un momento casi, afortunadamente no se ve directamente, pero les adelanto, son imágenes fuertes, se oyen muchos balazos y fallece una persona. La persona allí que vestida de naranja, que se ve brevemente, desgraciadamente, perdió la vida en este episodio. Esto en el marco de lo que es... ¿Por qué están protestando? Porque la desesperación llega a niveles como lo que verán aquí en lo que es este asalto a una panadería filmado con las cámaras de seguridad. Ese es. Y aquí tienen lo que pasa en esta panadería, en la que arrasan con todo lo que encuentran en su camino. Bueno, es una despensa en realidad. Habían dicho que era una panadería, pero no, es un mini súper. Eso es lo que es. Y arrasan con todo lo que encuentran en su camino. Esta gente que normalmente no le pasaría por la mente cometer un delito. Pero cuando hay necesidad, cuando hay desesperación, ocurren cosas como esta. Quiero llevarlos por un instante a la parte diplomática. Aquí está el secretario de Estado, John Kerry, en las últimas horas. Venezuelans have the right to use constitutional mechanisms to express their will in a peaceful and a democratic manner. The United States joins with Secretary General Almagro and others in the international community in calling on the Venezuelan government to release political prisoners, to respect freedom of expression and assembly, to alleviate shortages of food and medicine, and to honor its own constitutional mechanisms, including a fair and timely recall referendum. Por cierto, la canciller venezolana estaba con otro estado de ánimo. Pruebas irrebatibles de cómo el secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela. Mandatado, ya veo, por Washington. Sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad. Estás en la nómina de Washington. Y yo llamo aquí a que se discuta entonces el comportamiento del secretario general y su posición abusiva, ilegal y fraudulenta sobre Venezuela. Por supuesto está hablando del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Hay una imagen que dice que se podrá decir mucho, pero después se conversa, porque criticarán mucho al imperialismo, pero entonces John Kerry y Delcy Rodríguez luego tuvieron una reunión muy amigable y ha salido por ahí información específica de que se ha establecido un diálogo a ese nivel entre ambos países. Me acompaña un experto en mercadeo político como es el señor Aquiles Este, un placer tenerlo acá. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué piensa primero de lo que es al nivel que se está llegando en las batallas callejeras? Bueno, infelizmente, algo que los venezolanos, yo soy venezolano, ¿verdad? Y yo diría, muchos en el continente les costó imaginarse, creer, ¿verdad? Venezuela hoy está peor que Cuba, en todos los sentidos posibles. Tenemos un salario mínimo menor que el cubano, $8 al mes, una cosa realmente de ciencia ficción. Tenemos una violencia ciudadana contra la población indefensa del AMPA. Y además tenemos esta situación
que la población ya está desesperada, ya no tiene que comer y ya los jugos gástricos se subieron a la cabeza, y cuando sucede se acaban las ideologías, se acaban las creencias y la gente se lleva todo por delante. Entonces, en ese contexto, la única palabra que cabe para Venezuela es el colapso. Aquello está colapsado y, en mi opinión, le queda poco tiempo a ambos sectores del espectro político, tanto el gobierno como la oposición, para tomar una decisión política que resuelva o que le dé una ventana a esta situación, porque es una crisis que se puede terminar llevando todo por delante, porque la situación de caos, un caos es un caos es un caos. Eso nadie puede gobernar el caos al final del día. Entonces, yendo concretamente a lo que está pasando en República Dominicana, ¿verdad? Yo haría un llamado en la condición humilde, ¿verdad?, de venezolano y de analista de la situación del continente, que estos países, este liderazgo, se pongan a la altura de lo que está pasando en Venezuela. Si en Venezuela el caos se termina de desplegar, ¿verdad?, como está sucediendo, hay saqueos, varios saqueos todos los días. ¿Qué va a pasar con esas masas hambrientas? ¿Para dónde van a agarrar? Para los países vecinos. Esa situación no la están viendo los líderes de Colombia, los líderes de Brasil, los líderes del Caribe, que se están haciendo la vista gorda allá en Santo Domingo, ¿verdad?, discutiendo la calidad del foie gras, ¿verdad?, y del whisky y del vino que se están tomando en las reuniones esas que están sosteniendo. Entonces, hay que hacer un llamado a la seriedad de este liderazgo, porque también esta situación les va a pasar por encima. No es que simplemente Venezuela es un país aislado, Venezuela no es Cuba, no es una isla, ¿cierto?, donde hay que salir en balsa. Eso claro, se va a desplegar a los otros países inevitablemente si lo dejan correr, que es lo que está sucediendo en la práctica. Señor, un placer tenerlo. Muchas gracias. Muy, pero muy amable.